buenas tardes, mi público televidente de Constanza. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro segmento de Ciencia Gnóstica. Mi nombre, como ya ustedes saben, es Joel Caimares y hoy tenemos una edición especial. Hoy queremos presentarles y hablarles un tema muy palpitante y el cual estamos casi entrando en él, y es el aspecto de la Navidad. Es algo que debemos analizar y reflexionar muy profundamente. No podemos nosotros simplemente estar realizando una cultura, vivenciando una cultura, por lo menos en el aspecto social, y no saber la incidencia interior que tiene esto en cada uno de nosotros. Así pues, nosotros tenemos que entender como pueblo y como personas ya bien capaces, que debemos nosotros ahondar no solo en nosotros, sino en cada uno de los aspectos de la sociedad que van aconteciendo en el día a día. Y esto de la Navidad no es una excepción. Así que queremos aprovechar y felicitar en estos tiempos tan bonitos, navideños, a todo el pueblo de Constanza, llevarle nuestros más sinceros deseos, que en esta Navidad estemos en paz, que estemos en meditación, estemos en tranquilidad, podemos ir donde nuestros familiares, todas aquellas cosas, pero siempre desde un punto de vista moderado. Así que mucha felicidad de antemano para todos en este proceso tanto social, que es muy bonito, pero a la vez cósmico y a la vez interior. Y eso es lo que vamos a ir entendiendo hoy en este segmento de Ciencia Gnóstica. La gnosis enfoca todo con un estudio, con una profundidad, buscando un origen de cada una de las cosas. Por eso vamos a indagar algunas de las cosas que estamos vivenciando y el porqué de cada detalle de ellas. Bien, antes que nada, vamos a entender la Navidad. ¿Cuál es el significado de la palabra Navidad? Navidad proviene de natalicio, de natividad, nacimiento. Entonces, desde allí vamos entendiendo que es un nacimiento, eso que estamos nosotros celebrando. Ahora bien, hay que entender el nacimiento de quién y el nacimiento de qué. Importante esa pregunta, porque vamos a ir entendiendo muchos aspectos de lo que nosotros solo culturalmente nos preocupamos. Sin embargo, es una vivencia y un nacimiento interior el cual debemos nosotros realizar. Pero bueno, para eso hemos traído hoy un libro especial, maravilloso, de toda sabiduría, que les presento, ¿verdad? La Sagrada Biblia, que todos la pueden tener en su casa. Edición Reina Valera de 1960, para los que quieran pues indagar lo que estoy leyendo. Nos vamos a San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer y vamos a ir reflexionando algunos detalles. Como el tiempo es corto, solo voy a dar pinceladas de algunas de estas cosas. Ustedes saben que en la Fundación Cultural Gnóstica, allá en las 5 esquinas, lunes, miércoles y viernes a las 7:30 podemos profundizar sobre cada uno de estos aspectos con mucho basamento sobre lo que se está hablando, porque los gnósticos somos científicos de todas las cosas, incluyendo la Biblia. O sea, nosotros no vemos una religión sin ciencia, ni una ciencia sin religión. De hecho, hasta el siglo XVII, la religión y la ciencia estaban unidos. Luego, por la degeneración humana, se separaron y han tratado cada uno de buscar sus partes individuales cuando debe ser un todo independiente. Bien, vamos entonces a analizar aquí, vamos a ver. Nacimiento de Jesús, capítulo 1, del versículo 18 de San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense qué detalle. Jesús no había nacido todavía y quien fue el intermediario fue el Espíritu Santo. Eso nos va diciendo algo interesante ya desde ya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque los tres son una Trinidad, cada uno de ellos son independientes. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, cada uno de ellos tienen ciertas potestades, ciertas virtudes, ciertas capacidades que tienen bajo su mando realizar. Si estudiamos la Biblia, eso es algo muy natural que todos podremos entender. Bueno, seguimos leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, no quería hacer escarnio público de María,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Fíjense lo que los gnósticos siempre hablamos, que a través de los sueños es que Dios se expresa a las personas que está dormida, que todavía no ha despertado. Bien. Se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Maravilloso todo esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí pareciera como que hay una contradicción, o es Jesús o es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, sigue diciendo la Biblia. Ahí hay una representación tan interesante. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y a Jesús no se le puso el nombre de Emmanuel, sino que se le puso el de Jesús. Vamos a seguir leyendo, pero ya allí hay una representación de lo que eso significa el trabajo de cada uno de nosotros. Porque pareciera como que María no hizo caso de las observaciones que le estaba haciendo el ángel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre Jesús. Todo va bien hasta ahí, maravilloso. La visita de los magos. Interesante este punto, porque así mismo lo dice aquí como encabezado en la Biblia, en negrita está eso. Ojalá ustedes lo busquen en su Biblia y así lo verán. Ya desde ese mismo título yo me detengo ahí a hacer una reflexión. Magos en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Al Cristo, a Jesús el Cristo, no vinieron a verlo escribas, sacerdotes, etcétera. Quienes vinieron a recibirlo, según la Biblia, fueron magos. Vamos a seguir leyendo. Cuando Jesús nació en Belén, fíjate qué detalle. Dice cuando Jesús nació en Belén. Si buscamos el origen de la palabra Belén, vamos a encontrarnos con ciertas cosas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, según Wikipedia, dice Belén tiene ciertas ambiguaciones. Entre el hebreo dice casa del pan, ¿ves? Entre el entre el idioma cananeo dice casa del dios Laamu. Obviamente que no va a ser ni casa del pan ni casa del dios Laamu, ¿verdad? Porque en tal caso sería el casa de Dios, casa del Padre. Pero hay otra derivación de la raíz de la palabra Belén, que significa torre de fuego. Es decir, que el significado de la palabra Belén es torre de fuego. Allí entonces vamos viendo todo esto con otra connotación. Y como el tiempo apremia, vamos a decir rápidamente el significado de alguna de estas cosas, ya que hemos mencionado. Allí se sigue diciendo, si siguen leyendo la Biblia, que la historia todos la saben, que los tres magos cruzan por donde Herodes, a ver dónde ha nacido el nuevo rey, le dicen que no saben y que le avisen a Herodes para saber si, para él también ir a felicitar a ese nuevo rey. Pero claro, Herodes con su mala intención de matar al Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los tres reyes magos van y llegan donde Jesús, lo primero es que una estrella los va guiando. Interesante, es una estrella que va guiando a los magos. O sea que esos magos fueron seleccionados, ¿sí? Allí la divinidad, las leyes cósmicas se combinaron para que esa estrella fuera anunciando y se detuviera, dice la Biblia, sobre ese pesebre donde estaba Jesús
el Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Allí podemos ver que esos magos van y ven a Jesús en el pesebre, que obviamente en un pesebre, ¿qué es lo que hay? Mucha paja de animales, donde comen los burros, donde comen la vaca, donde comen todo aquello. Cuando el gnóstico va observando todo aquello, y en base a otros aspectos de la Biblia que podríamos ver en otra ocasión, porque no es el momento, ni hay el tiempo para todo aquello, va viendo una vivencia interior. Entonces, cuando el gnóstico ve la Navidad, no la ve como algo que pasó, como un Cristo que murió, porque todo el mundo dice, sí, Cristo está vivo, pero realmente lo ha hecho, como dice San Pablo, lo ha hecho nacer en su corazón también. De nada vale que el Cristo haya nacido en Belén si no nace en nuestro corazón también. Y como la misma palabra Belén significa torre de fuego, es precisamente que nosotros tenemos que realizar una estructura interna de fuego en nosotros mismos, es decir, un trabajo con nuestras energías. Allí nos están indicando, por ejemplo, el Cristo haya nacido en Belén, nos está diciendo que el Cristo allí, entre muchos animales, entre vacas, burros y todo aquello, gallinas, todos los animales representan todos esos defectos psicológicos que nosotros llevamos adentro. Y el ser humano tiene que hacer que el Cristo nazca en el corazón, y lamentablemente en el subconsciente del ser humano siguen existiendo todavía todos esos aspectos negativos, todos esos animales, todos esos instintos brutales, todos esos apegos y aspectos animalescos, sentimientos de territorialismo, etcétera, que impiden que el ser humano haga un trabajo interior. Así pues, ¿qué ve, por ejemplo, el gnóstico cuando hace estos estudios de una manera científica y reflexiva? Está viendo un trabajo palpitante que debe realizar hoy y ahora, y cada Navidad recuerda que ese trabajo es apremiante, es necesario, y debe construir, como dice el significado de la palabra Belén, esa torre de fuego interna para eliminar todos esos animales y que solo el Cristo nazca en él y pueda realizarse esa obra. O como dice la misma Biblia, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templos de Dios? Es decir, y ya para terminar, nos vamos dando cuenta que es un trabajo eminentemente práctico, que no son teorías, que no es algo de la historia, del pasado, que hay un Cristo íntimo dentro de cada uno de nosotros que debe nacer y que debemos permitirle nacer. Si hacemos una serie de prácticas y tenemos una serie de vivencia y acercamiento a eso que es Dios, a eso que es la divinidad. Vamos entonces, les invitamos pues a los estudios que tenemos en la calle Antonio María García 105, los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Allí se les explicará con mayor detalle, con mayor profundidad y de una manera científica cómo realmente se va encarnando el Cristo dentro de cada uno de nosotros, para que entendamos que es algo que nosotros debemos lograr y no algo que pasó simplemente hace muchos años y que hay que recordarlo con cariño. Recordarlo no está mal, pero además de recordarlo hay que hacer la obra que Él nos legó. Como Él mismo dijo en la Biblia, si no crees en mí, por lo menos cumple mi palabra, cree en mi palabra. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en otro segmento de Ciencia Gnóstica. Pasen buenas tardes.